Ay, muy buenas tardes, mi nombre es Irleni Vázquez, soy estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad Minuto. Para empezar les voy a hablar acerca de la empresa. La empresa tiene razón social Office Varios. Su actividad económica es el comercio al por mayor de muebles de oficina, que está categorizado en el Código SIUC 4659. Esta empresa está catalogada como gran contribuyente por el volumen de sus operaciones, ingresos, patrimonio e importancia en el recaudo. La DIAN la designó como gran contribuyente mediante una resolución. Hay que tener en cuenta que para ser catalogados como gran contribuyentes se deben cumplir algunas condiciones, las cuales están expuestas en la resolución 048 del 2018. Algunas de esas son que sus ingresos brutos sean mayores a 2 millones en VT, que su patrimonio líquido en la aclaración del año gravable anterior sea superior a 3 millones en VT. La última resolución que se tiene es la 048 del 2018. Estas resoluciones son renovadas cada 2 años. Para eso con el empresario se establecieron algunas preguntas como son: ¿está enterado de las obligaciones que tiene usted como contribuyente ante el Estado? ¿Conoce las sanciones que incurren en el incumplimiento de la obligación? Primeramente les voy a hablar del impuesto de valor agregado, conocido como IVA. El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional, el cual es administrado por la DIAN. Este impuesto es un valor que se paga además por adquirir un bien o un servicio. Este impuesto no mide la capacidad de pago del contribuyente, es decir, cualquier persona puede adquirirlo, ya sea pagando de forma de crédito o forma de efectivo. El IVA nace en 1975 aquí en Colombia, inicialmente para productores e importadores, pero debido a su evolución y con el paso del tiempo han surgido grandes cambios, que es el cambio a la tarifa general. Tenemos que para el año 2016, mediante la reforma tributaria de la ley 1819, se implementó la nueva tarifa general, que fue la del 19%, la que está actualmente. Se dice que también el IVA se encuentra en el libro 3 del Estatuto Tributario. Al igual que los tributos, el IVA tiene sus 5 elementos que tenemos que hablar, que pues el sujeto activo en este caso es la DIAN, la que recauda este impuesto para ser entregado al Estado. El sujeto pasivo, que es el contribuyente, en este caso la empresa. El hecho generador, que hablamos de los hechos generadores están estipulados en el artículo 420 y 421 del Estatuto Tributario, donde hablan de que el hecho generador es la venta de bienes o prestación de servicios. Tenemos la base gravable, la cual es el valor de la compra o el valor del servicio. Y por último tenemos la tarifa general, que en este caso para la empresa, que es el comercio al por mayor de muebles de oficina, esos artículos están grabados con la tarifa general del 19%, los cuales están expuestos en el artículo 468 del Estatuto Tributario. Cabe mencionar que los responsables del impuesto del IVA, los cuales están en el artículo 437, son todas las personas jurídicas o asimiladas que vendan bienes o presten servicios gravados con el impuesto a las ventas, o quien no cumpla
o que cumpla con todas las condiciones que aparecen en el parágrafo 3 del artículo 437 para considerarse no responsables de IVA. Las personas que tienen la obligación del IVA deben llevar contabilidad, deben emitir factura, solicitar autorización para facturar, deben declarar IVA, tramitar su firma electrónica y por último declarar virtualmente. El periodo gravable del IVA, en este caso de la empresa, es bimestral, ya que está catalogada como gran contribuyente. Como está catalogada como gran contribuyente, se debe declarar el IVA cada 2 meses y se debe declarar mediante el formulario 300. Por último, como estamos hablando de que la empresa es un gran contribuyente, se dice que la empresa es agente de retención de IVA, lo cual está expuesto en el artículo 562 del Estatuto Tributario, donde habla que las empresas gran contribuyentes son agentes de retención de IVA, es decir, que aplican el famoso rete IVA. Este rete IVA es el 15% del valor del IVA. Por último, hay que tener en cuenta que las empresas que son responsables de esta obligación deben cumplir con esta obligación. Deben declarar y pagar, por supuesto. De no hacerlo pueden incurrir a sanciones. Muy buena tarde, mi nombre es Vanessa Galindo. El día de hoy le vamos a dar una pequeña asesoría a nuestro cliente con el fin de entender por qué debe cancelar, declarar y pagar sus impuestos. El gobierno colombiano asegura a través de mecanismos como la retención en la fuente que la recaudación de impuestos sea un flujo constante de recursos. El pago de los tributos por parte de los contribuyentes sea de manera gradual y resulta menos agobiante para la DIAN esperar un año entero para recaudar el dinero. Es así que entonces, ¿qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente no se trata de pago de otro impuesto. El gobierno nacional creó la figura de la retención en la fuente con el fin de poder recaudar anticipadamente un determinado impuesto. El proceso de retención en la fuente se da al momento de la compra de bienes o servicios, es decir, cuando se hace el pago o abono en cuenta. Este mecanismo te permite pagar un determinado impuesto mediante pequeñas cuotas mensuales y de no hacerlo todo al finalizar el año gravable. El artículo 367 del Estatuto Tributario señala lo anterior como la finalidad que tiene la retención en la fuente. ¿A qué impuestos se le practica retención a la fuente? El recaudo anticipado de los impuestos por parte del Gobierno Nacional aplica para renta, IVA, ICA, timbre, gravamen a los movimientos financieros, remesas, ganancias ocasionales, entre otros. La presentación y declaración de la retención en la fuente se determina de acuerdo a conceptos, tarifas y porcentajes que fija el Gobierno Nacional. De esta manera se conoce el valor sobre lo que aplica la retención. Esos conceptos se agrupan en una tabla que se actualiza anualmente. ¿Quiénes intervienen en la retención en la fuente? En el proceso de la retención en la fuente existe agente retenedor y el sujeto pasivo. Al realizar una transacción o al momento de realizar una transacción por la compra de bienes o servicios, el agente retenedor debe conocer concepto de la retención, base de la retención y tarifa de la retención. En total son los 5 elementos que componen la retención en la fuente y para eso lo vamos a explicar de la siguiente manera. ¿Quién es el agente de retención? El Gobierno Nacional es el encargado de señalar a las personas jurídicas, naturales o entidades encargadas de practicar la retención en la fuente, es decir, quienes deben recaudar un determinado impuesto. Los agentes de retención están en la obligación de declarar y pagar los valores retenidos al Estado en las fechas estipuladas por este. Además, deben certificarle a la persona o entidad a quien se le hizo la retención el valor y la tarifa correspondiente.
Según el artículo 368 del Estatuto Tributario, son agentes de retención las entidades de derecho público, fondos de inversión de valores y de pensiones, consorcio, comunidades organizadas, uniones temporales, personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas o sociedades de hecho. Si bien hay personas también naturales que pueden actuar como agentes retenedores, pero estos deben cumplir con las siguientes condiciones. Una es tener calidad de comerciantes y dos, tener un patrimonio bruto o ingresos brutos superiores a los 30.000 VT en el año anterior. ¿Quién es el sujeto pasivo de la retención? Son las personas naturales o jurídicas a quien se les debe realizar la retención. Además, están obligadas a pagar y declarar impuestos. Los sujetos pasivos deben recibir del agente de la retención un certificado que les sirve como soporte al momento de declarar y pagar sus obligaciones tributarias. El concepto de retención, viene de origen de la retención, puede ser una compra o la prestación de un servicio. En este caso, según sea el concepto de retención, se le aplicará una base y una tarifa diferente. ¿Cuál es la base de retención? La base de la retención en la fuente es el valor o monto que se le retiene al sujeto pasivo. Este valor se especifica en la tabla que anualmente se liquida de retención en la fuente según el concepto que lo genera. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa pues es el porcentaje que se le aplica a la base de retención y determina el valor total que se debe retener. La autorretención. Existen vendedores que es el proceso de compra, pueden actuar como agentes retenedores. A esta figura se le conoce como autorretención. En estos casos, la entidad o persona natural o jurídica podrá hacerse la respectiva retención en la fuente y deberá declarar y pagar. Como por ejemplo, de retenedor se encuentran las grandes cadenas de supermercados como Éxito y Carulla. Estos son designados autorizados por el director de la DIAN. ¿Cuándo aplica la retención en la fuente? Según el artículo 369 del Estatuto Tributario, hay 3 casos especiales en los cuales la retención de la fuente no da lugar. Los pagos a bonos en cuentas que se efectúen los no contribuyentes, no declarantes señalados en el artículo 22 del Estatuto Tributario. Nación y entidades territoriales, corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible, áreas metropolitanas, sociedades nacionales de la Cruz Roja Colombiana y pues su sistema federado, superintendencias y unidades administrativas especiales. Las entidades no contribuyentes declarantes señaladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, los sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, iglesias y confesiones religiosas. En nuestro ejemplo, la empresa que estamos asesorando es una empresa gran contribuyente, en cual las principales consecuencias de la calificación de una sociedad como gran contribuyente serían a lo siguiente, calidad de agente retenedor en el impuesto sobre las ventas, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IVA, deben actuar como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados. La misma disposición determina que no hay lugar a efectuar retención en el caso de operaciones de venta de bienes o prestación de servicios que se realicen entre grandes contribuyentes o con entidades estatales o con entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito. La calidad de agente de retención por concepto del impuesto de industria y comercio en el distrito capital, según en los términos del artículo 7º del acuerdo distrital 65, los grandes contribuyentes son agentes de retención del impuesto de industria y comercio en operaciones que generen ingresos en actividades gravadas para el beneficiario del pago a bono en cuenta, excepto cuando éstas se realizan entre grandes contribuyentes. En la factura debe indicarse la calidad de gran contribuyente. La calidad de autorretenedor de rendimientos financieros originados en títulos de conformidad con el establecido en el artículo 1 del decreto 700, la retención en la fuente por concepto de los rendimientos financieros provenientes de títulos con intereses, descuentos o generados en sus enajenaciones deberá ser practicada por parte del beneficiario de los mismos y no por quien efectúa el pago a bono en cuenta, y siempre y cuando dicho beneficiario tenga la calidad de agente autorretenedor de rendimiento financiero.
la calidad de autorretenedor por ingresos originados en operaciones forward, futuros y operaciones a plazo de cumplimiento financiero, obligación de presentar información en medios magnéticos de conformidad con la resolución vigente. Los grandes contribuyentes están obligados a reportar la totalidad de la información exigida en medios magnéticos por la DIAN. Presentación y pago de la aclaración de renta y complementarios, presentación de las declaraciones de IVA y retención en la fuente. Y una forma de presentación de las declaraciones: los grandes contribuyentes deben presentar todas sus declaraciones y recibos de pago mediante los servicios informáticos electrónicos establecidos por la DIAN.